Una de las destrezas más importantes, más potentes y más efectivas que necesitamos para crear más y mejor contenido como empresarias y empresarios digitales es incrementar la tolerancia a la frustración. La frustración es una parte súper importante del proceso creativo y es una parte incómoda de agarrar estos puntos de vista, opiniones, maneras de ver el mundo, maneras de pensar, de trabajar, de ayudar y de servir y transformarlas en algo que otras personas pueden digerir, entender y comprender en diferentes medios. Como empresarias, como empresarios digitales, nuestros medios de ese proceso creativo muchas veces son audio, como este podcast, otras veces son videos de YouTube o Reels o TikToks, otras veces son por escrito. Y todos estos diferentes medios son estos vehículos a través de los cuales entregamos estas ideas, estos conocimientos para poder conectar con otras personas, para ganarnos un lugar en su corazón, para poder crear cercanía y también para poder ayudar, para poder transmitir nuestro conocimiento, el impacto que queremos tener en el mundo. Son estas cosas que tenemos en nuestra cabeza y nuestro corazón que tienen que encontrar una manera y un vehículo de salir al mundo. Pero en ese proceso de sacar nuestras ideas para poder transmitirlo y entregarlo a otras personas, ese proceso no es fácil ni directo. Muchas veces es doloroso, da miedo. En ese proceso creativo es en el cual se levantan nuestras inseguridades, en el cual entran las dudas, el miedo al merecimiento, la comparación. Yo sé que si estás escuchando esto, y hemos hablado de esto mucho en este podcast, tenemos infinitas ideas. Y las ideas no son muy valiosas porque todo el mundo puede tener una idea, todo el mundo puede tener un sueño, todo el mundo puede tener un deseo. ¿Dónde está el verdadero juego? Es en lo que pasa entre la idea y la ejecución y ponerlo en el mundo. Hay un dicho que se escucha mucho que se ha vuelto inclusive cliché y es: los negocios son mitad juego mental. La mitad del juego es dominar lo que pasa en tu cabeza, lo que pasa en tu mindset. Y no es algo romántico ni cliché, es el simple hecho de lidiar, enfrentar, digerir, confrontar todo lo que sucede entre tener una idea y sacarlo al mundo. Porque en ese proceso de tener la idea y ponernos a construirla es en donde se levantan todos estos obstáculos, toda esta incomodidad y toda esta frustración. Este dicho del juego mental de los negocios, del juego emocional de los negocios, simplemente se refiere a no dejarnos vencer por la resistencia, por todos estos miedos, por toda esta incomodidad y frustración que se genera en el proceso de traer al mundo nuestras ideas. Cuando se aparecen estos monstruos no es nada simple. En palabras suena simple, pero en la acción y en la cancha es todo menos simple. Es confuso, lleno de altos y de bajos y es una montaña rusa muchísimas veces. Saber lidiar, procesar e integrar estas emociones para poder seguir caminando, levantarnos un día después de haber estado súper frustradas del día anterior, levantarnos y seguir intentando, levantarnos y buscar un ángulo que tal vez no se nos había ocurrido, levantarnos y seguir dándole otra ronda y otra ronda hasta lograr encontrar el camino. Es cansado emocionalmente, mentalmente, energéticamente, físicamente. Lidiar con ese cansancio, lidiar con las dudas, lidiar con los miedos, es todo ese trabajo interior y la mitad del juego. El ingrediente secreto para pasar más efectivamente entre idea y ejecución es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración tiene que ver con nuestra capacidad para estar frustradas, para estar incómodas y aún así entender que es parte del proceso y seguir caminando. Y yo le llevaría un paso más allá. No solo tiene que ver con aguantar la frustración, sino también con ver a la frustración como algo valioso y como algo que está ayudándonos a llegar a un mejor resultado. Si eres líder de un negocio, líder de un equipo, tolerar la frustración de los problemas es un gran componente de resolver mejor y resolver problemas más grandes. Creo que hay un gran trabajo que tenemos que hacer y es aprender y a crear estos protocolos acerca de qué hacemos en esos momentos frustrantes para usarlos a nuestro favor, para poder seguir caminando y para poder seguir apuntándole a la excelencia. No es si nuestra meta es no solo crear algo, es crear la mejor calidad posible de ese algo. Es que cada año nos encuentre creando cosas más valiosas, más excelentes, es apuntarle a una vida de excelencia. Cuando tenemos esa meta, significa que constantemente nos vamos a estar retando
a llegar a nuevos perímetros, a llegar a nuevos territorios, a llegar y crecer y agrandar esa zona de confort de una manera consistente y a lo largo de los años. Para hacer eso necesitamos saber que el factor en común de todo esto va a ser la incomodidad y va a ser la frustración de perdernos en nuevos territorios porque estamos enfrentando también problemas y preguntas cada vez más grandes. La tolerancia a la frustración tiene que ver con esa madurez emocional para poder seguir caminando a través de esa confusión, incomodidad, ese cansancio y a través de esas dudas. Por eso este episodio se llama Protocolo para la frustración. Porque algo que me ha ayudado mucho y que no les había compartido es que tengo un checklist de diferentes herramientas o literalmente protocolos o estrategias que utilizo cuando estoy súper frustrada. Estos episodios del podcast me toman muchísimas horas de crear. Yo no me siento al frente de la computadora, al menos el 75% del tiempo no funciona así. El 25% del tiempo sí es delicioso y mágico, cuando tengo una idea ya súper desarrollada, cuando es algo que está súper maduro, algo que tal vez ya he repetido miles de veces de lo que llevo hablando años, o tal vez una historia que ya me la sé de memoria y la he contado y expresado. Hay veces en las que sí me siento al frente de la computadora y mágicamente sale un episodio que me hace súper orgullosa publicar. Ese yo diría que es el 25% del tiempo. El 75% de los episodios que tú escuchas en este podcast tienen horas de preparación, de práctica y de volverlo a grabar. Muchas veces lo que me pasa es que tengo una idea que quiero grabar un podcast y tengo notas. El primer paso de lo que yo hago es tengo una tabla en mi Notion en la cual tengo un listado de los temas que quiero hablar en el podcast y que cada vez que tengo una idea, le anoto y le agrego a la lista. Eso me ayuda a siempre tener ideas que para futuro quiero trabajar. El primer paso para crear un episodio del podcast es que abro este documento y elijo uno de estos temas. El título es normalmente el enfoque o la tesis y después tengo los argumentos o las ideas que voy a utilizar para argumentar ese punto, esa historia o esa cosa de la que quiero enseñar. Voy a necesitar tener al menos bullet estos puntos de este borrador del orden en el que quiero seguir el episodio. Quiero tener un esquema que me estructure más que nada por dónde voy a empezar, cuál va a ser esa tesis, cuál es el punto principal, cuáles son esos argumentos, ejemplos, anécdotas que voy a utilizar adentro del episodio. Cuando un episodio sale así, facilito, es cuando yo abro el documento, le trabajo un poquito al esquema, le trabajo a mis puntos principales, a mis ejemplos o mis argumentos, me siento a grabar y me sale a la primera. Esa es la delicia más grande del mundo, ¿ok? Porque terminar y cerrar un episodio y saber que me gusta el resultado, que pude ejecutar la idea de la manera en la que la tenía en la cabeza, tiene una satisfacción gigante. Pero, como dije antes, solo el 25% de las veces sucede eso. ¿Qué pasa el resto del tiempo? El resto del tiempo yo grabo ese primer audio y me lo tengo que escuchar porque termino con esta duda de, ¿será que lo pude comunicar de la manera en la que lo tenía que comunicar? Muchas veces cuando yo estoy hablando al frente del micrófono, termino de grabar y me olvido. No sé qué dije. Yo tengo amnesia del podcast que yo grabo. Yo me meto en un flow, me meto en estas ideas y para el rato que yo termino de grabar no tengo idea qué dije. Lo más usual es que termino de grabar como primer borrador y el 75% de las veces no me quedó bien. Y cuando digo no me quedó bien, no me refiero a que estoy siendo autoexigente o que estoy siendo demasiado fuerte conmigo misma. Es el simple, objetivamente, observando el trabajo del episodio, que divagué o que no fui suficientemente concisa o que el ritmo y el tempo al que hablé no fue óptimo. Y entonces, normalmente, me escucho ese primer intento y encuentro muchísimos puntos ciegos en el orden que seguí. Tal vez como que no fluyó en el orden en el que pensé que iba a fluir. Tal vez el principio fue demasiado largo o tal vez se me olvidaron hacer los argumentos de una manera asertiva. La mayoría de veces en ese primer intento lo que puedo observar es que no logré comunicar la idea que tenía en la cabeza de la manera en la que la quería comunicar. Ahí lo que hago es regresar a trabajarlo. Regreso a la oficina, regreso a la computadora y es simplemente una señal de que tengo que seguir trabajando en esta idea, en el orden de la idea, en los argumentos de la idea, en cortar las partes irrelevantes o tal vez encontrar mejores ejemplos. Entonces regreso a mi documento de Notion y vuelvo a desarrollar el orden, los argumentos y vuelvo, después de meterle un par de horas más de trabajo, normalmente encuentro claridad y lo vuelvo a grabar.
Muchas veces ya con volverlo a grabar ya me siento mucho más confiada y como practicada. Y ahora el 50% de los episodios terminan siendo publicados en ese punto. Hay un 25% del tiempo que inclusive con esa segunda practicada no terminan saliendo los episodios todavía al nivel que quería. Es decir, después de trabajarle 2 veces por escrito al borrador, después de grabarlo ya 2 veces, de estar en la computadora múltiples horas, ya probablemente estamos hablando de múltiples días, y el 25% del tiempo yo diría en la que ni aún así el episodio está logrando llegar a la esencia a la que quiero llegar. Y ahí es donde empieza la tolerancia a la frustración. Paradójicamente, la razón por la que estoy grabando este episodio es porque me pasó eso esta semana. Grabé el episodio 2 veces, lo trabajé por múltiples horas, me lo volví a escuchar la segunda grabada yendo al gimnasio y estaba pésimo, ¿ok? Divagué demasiado, agregué tantos detalles a las historias que estaba contando que se perdieron los puntos principales. Ahí es donde entró la frustración, a no estar pudiendo terminar mi episodio, a no poderlo publicar, a entrar en rollos mentales de tal vez no soy suficiente y no soy buena en lo que hago y tal vez debería rendirme y debería tirar la toalla. Y es en ese momento en el que se empiezan obviamente a levantar y a presentar tantas dudas y toda esta frustración y confusión, ira, miedo y ganas de también solo pegarle a algo de la frustración, de no está logrando, y ahí es donde empiezan los problemas. En ese momento ya abrí mi protocolo para la frustración. Hoy les quiero contar estrategia por estrategia cuáles son todos los puntos y el checklist que yo sigo cuando llego a ese momento en el cual me encuentro como en una rueda de hámster, como un auto que no logra salir del lodo y que no importa cuánto aceleras, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Pero la razón por la que nos sentimos frustrados es porque hay tanta energía en nuestro cuerpo, esta energía creativa, esta idea que quiere salir, que quiere crear, que quiere salir al mundo y simplemente no está logrando hacerlo. Ahora, la magia está en que tú vas a tener que crear tu propio protocolo de frustración. Tú vas a tener que abrir un documento y empezar a anotar las diferentes estrategias que te funcionan en diferentes momentos y en diferentes circunstancias para que sea algo como que, ok, voy a intentar este ángulo. Si no funciona, voy a intentar este ángulo. Y es importante que con experiencia aprendemos a diagnosticar con un poco más de precisión qué será lo que necesitamos, qué será lo que cada situación o cada momento creativo o cada frustración creativa requiere de nosotros. Lo que mejor me funciona es hacer un diagnóstico y hacer una hipótesis. Creo que me va a ayudar probar este camino. Ya en ese punto de frustración no me suele funcionar la primera estrategia que intento. Normalmente necesito 3 o 4 diferentes estrategias o ángulos para lograr destrabar el carro. Entonces, por eso siempre tengo un listado de múltiples opciones y herramientas que voy a utilizar para resetear el motor del carro. Pero siempre va a requerir múltiples intentos y eso es súper importante. No es que vas a tener un botón que aplastas cuando estás frustrada, sino que cada situación requiere de una llave específica y vamos a tener que dar este candado que nos está logrando desbloquear. Por eso es importante que empieces a crear este documento para que en el futuro, cuando te topes con estos problemas y estas paredes y estos bloqueos, tengas diferentes opciones que puedes utilizar. Normalmente a la tercera, a la cuarta, el cúmulo de todos los avances que sigues haciendo por un lado, por otro lado, por otro lado, terminan funcionando y el carro se empieza a mover. Así que lo que voy a hacer hoy es contarte todas las herramientas y estrategias que yo tengo en mi listado para que saques de ahí las que te resuenan o las que funcionan para tu trabajo, pero después el siguiente paso es que cada vez que te topas con estas paredes de frustración, escribas cuáles fueron las diferentes llaves que utilizaste para que después termines con este glosario de opciones que puedes utilizar y a las cuales puedes recurrir. El momento en el que estamos súper frustradas o frustrados, tenemos una neblina mental, estamos confundidos por definición. Y por eso necesitamos poder recaer en estos protocolos que ya hemos predeterminado o precreado en el pasado, cuando sí teníamos claridad mental o cuando sí teníamos este enfoque y por ende este protocolo de la frustración es un proyecto activo. Es algo a lo que sigues nutriendo y a lo que sigues recayendo, porque mientras más prolíficas somos, es decir, mientras más queremos crear, mientras más podcasts quiero publicar, pero no solo quiero publicar más, quiero publicar mejor. Quiero desarrollar más ideas y mejores ideas. Mientras mejor y más contenido quiero publicar, más y mejores ideas voy a tener que desarrollar.
lo que significa que si el próximo año incrementas tu producción de contenido a un 30%, tu tolerancia a la frustración va a tener que también incrementar proporcionalmente. Mientras más años he tenido este podcast, mientras más episodios he publicado, este proceso no necesariamente se ha vuelto más fácil. Pero esta tolerancia a la frustración aparece cuando queremos conocer estos nuevos límites, cuando queremos desarrollar no solo más ideas, sino mejores ideas, que esa es literal la definición de crecer, de evolucionar, de ser mejores en lo que hacemos que el año pasado. Y yo creo que de ahí viene la satisfacción creativa, de estar creando cosas y transmitiendo ideas de maneras innovadoras, de maneras en las que nos sorprenden también a nosotras mismas, de las maneras en las cuales aprendemos a usar nuevos músculos que no habíamos utilizado antes. Entonces, parte de la meta, de la creación de este proceso creativo, es la satisfacción que nos da haber hecho algo difícil. Pocas cosas le igualan a la satisfacción que yo siento del otro lado de lograr transmitir una idea que me tomó múltiples ciclos o múltiples prácticas o esas ideas súper complejas que me llevaron a conocer nuevos límites de frustración. Entonces yo creo que el primer punto es entender que la frustración viene cuando hay un montón de energía, hay un montón de potencial enterrado y encerrado dentro de nosotros. Y la única salida es seguir trabajando, es seguir continuando haciendo esta escultura como si fuéramos unos escultores que estamos usando un bloque gigante de mármol. Y con cada puntada, cada minuto y cada hora de práctica, logramos remover un poquito más para que la obra de arte pueda brillar. Pero el proceso de cavar y de esculpir ese mármol es confuso y no siempre podemos ver lo que está dentro. A mí, lo que me gusta imaginarme cuando no estoy logrando desbloquear el carro es que estoy al frente de una caja llena de tierra, llena de lodo. Pero en el centro de ese lodo hay un diamante, hay un tesoro. Y mi trabajo es encontrar ese diamante, es desenterrar ese diamante. Y para eso voy a tener que enlodarme, voy a tener que estar sucia, voy a tener que lanzarme a esta caja a buscar este tesoro. Yo veo la frustración como este proceso de estar sucia, enterrada, llena de lodo, nada glamuroso, nada cool, en el que quiero tirar todo a la toalla y quiero salir corriendo. Pero el único camino es seguir desenterrando, seguir desenterrando, seguir desenterrando, porque la satisfacción de encontrar ese diamante es la sensación y la emoción más deliciosa de este planeta. Mis días favoritos en el mundo entero de mi trabajo es cuando encuentro ese diamante después de muchísimas horas de trabajo. La satisfacción con la que me voy a dormir sabiendo que no me rendí, sabiendo que le seguí dando la práctica y las horas que se merece. Ir a dormir con ese sabor en la boca de satisfacción de haber hecho un excelente trabajo, de haber hecho algo difícil y de haberlo ejecutado y haberle hecho honor a esa idea, es literalmente la gasolina más motivante y más inspiradora del mundo. Yo creo que son esos días en los que se cumple ese ciclo creativo, los cuales nos recargan para poder seguir y poder seguirnos poniendo estas metas más grandes y estas metas más ambiciosas, y también nos incrementan el autoestima y nos incrementan esta capacidad para confiar en que sabemos hacer cosas difíciles y que podemos confiar en nuestra capacidad para atravesar esos obstáculos. Cuando me encuentro en ese momento súper frustrada, lo primero que me recuerdo es que no va a haber satisfacción más grande que lograr resolver y desenredar este problema. Y esa motivación me recarga para saber que voy a seguir teniendo que probar e intentar nuevas cosas y nuevas estrategias para lograrlo, pero lo primero que me recuerdo es que irme a dormir, después tal vez ese mismo día o tal vez después de múltiples días, va a haber un día en el que me vaya a dormir sabiendo que no me rendí. Esa emoción es la que me motiva y me inspira a no tirar la toalla. La siguiente cosa que me recuerdo en esa frustración es que es en ese momento en el que la mayoría de personas se rinden. Eso quiere decir que en el momento en el que nos topamos con esa incomodidad, tenemos la opción de ser memorables, de ser extraordinarios, de conseguir destrezas y de ir más allá de donde la mayoría de personas se rinden. Hay un episodio de una entrevista de Mr. Beast en el que él habla de esto, en el que dice, cuando las cosas se ponen súper difíciles y cuando las cosas se ponen súper pesadas, es ahí donde me recuerdo que esa es la razón por la que estoy donde estoy. Si quiero lograr y llegar a límites y a cimas y a destinos en los que no hay otras personas, donde hay muy pocas personas que han llegado, y él dice, si yo quiero ser el mejor creador de contenido del mundo entero, tengo que estar dispuesto a hacer las cosas que otras personas no quieren hacer.
En los negocios eso se traslada de que si queremos crear negocios extraordinarios, si queremos coronar cimas que otras personas no han coronado, por definición, es que estamos dispuestos a quedarnos en el juego cuando las otras personas se rinden. El segundo recordatorio importante de la frustración, cuando estamos en ese lodo, cuando parece no haber salida, cuando parece que no hay solución, cuando parece que nada de lo que hacemos está funcionando, es literalmente poner en perspectiva que sí tenemos la opción de rendirnos, que sí tenemos la opción de tirar la toalla, pero es el hecho de quedarnos en el juego lo que nos ayuda a ganar ese oro. Es en ese momento súper difícil y súper incómodo donde se hace la diferencia. Igual que en el gimnasio, cuando estamos en esa última repetición que cuesta, en el que el músculo tiembla, en el que parece mejor rendirnos, en el que ya ni siquiera alcanzamos a hacerla completa de cuánto literalmente se ven los músculos temblar de lo pesado que estamos levantando, esa es la repetición que nos hace más fuerte. No las repeticiones que las hacemos como que viendo el celular mientras estamos en Instagram y donde ni siquiera tenemos que poner atención. Esas repeticiones solo nos mantienen iguales. Es la última repetición, la repetición extra, el que la semana pasada hiciste 12 reps y la siguiente semana hicimos 13 reps y la siguiente semana hicimos 14 reps. Es esa repetición extra que marca la diferencia en nuestro crecimiento, que marca la diferencia en el territorio que conquistamos. Entonces, segundo recordatorio, es aquí donde la mayoría de las personas se rinden, con toda razón. Es súper difícil, es súper incómodo y sí, es más fácil ir a sentarnos en el sillón a ver tele o sacar nuestro celular y ver redes sociales, tirar la toalla, soltar la idea y tratar de hacer algo más fácil. Es en este momento donde marcas y haces la diferencia. La tercera cosa que me recuerdo es que tengo permiso de hacer todo menos parar. En ese momento en el que quiero tirar la toalla, es súper importante comprometernos extra con nuestro trabajo. En ese momento en el que suena más fácil solo irnos, cerrar la puerta y desaparecer. Lo que hago para cerrar el día, en vez de solo tirar la toalla, es hacer una cosa que me ayude a terminar el día en un alto, en integridad, en satisfacción. La regla que me pongo es, ok, sí, ya es hora de descansar, ya hay un punto en el cual más trabajo no va a marcar la diferencia en un mismo día. La excelencia no se logra cuando estamos agotados. Pero antes de solo ya ir y cerrar la oficina, me gusta hacer una cosita que me deje migajas de pan para el día siguiente o que me deje con un nivel de satisfacción de haber cumplido algo bien. Entonces, ese día normalmente es el día en el que no quiero ir al gimnasio, en el que ya no quiero hacer ejercicio, en el que me quiero saltar mi journaling, es el día en el que en vez de leer quieres solo sentarte en TikTok. Una pequeña acción en integridad, bien completada y bien hecha en un día de alta frustración, marca toda la diferencia en la moral interior, en los recursos internos. Es en esos días en los cuales me marca toda la diferencia ir al gimnasio, escribir mis 3 páginas de journaling, hacer una caminata o inclusive hacer algo muy puntual como un trámite, contestar un correo, llenar un formulario, hacer una cita que tenía pendiente. Tal vez es ir a FedEx y hacer una devolución de algo que estaba ahí como que esperando que le ponga atención y estaba procrastinando. Algo pequeño que sé que puedo completar, de lo cual no depende ya de mi creatividad, porque hace que mi creatividad ya esté en cero, estoy frustrada, estoy confundida, estoy incómoda, por ahí no va a ir la cosa. Me tengo que ir a cosas objetivas, súper factibles y suficientemente pequeñas que puedo completar, especialmente en ese cansancio. Esto me ayuda a salir del ruido, a salir de la negatividad, a salir del pesimismo y en vez de cavarme un hueco, me ayuda a ganar perspectiva, a sentir avance. La motivación tiene mucho que ver con estar sintiendo y viendo el progreso de lo que estamos haciendo. Muchas veces ese progreso lo necesitamos encontrar en cosas tan simples como que lo tachamos de la lista, como que terminé el trámite, mandé el correo, respondí ese mensaje, acabé esa cita. Porque el simple hecho de saber que ya está completo esta tarea, esta actividad, nos va a sentir que algo sí se terminó, que algo sí se cerró y algo sí se completó. Entonces, para mí, esa energía es súper importante en los días o momentos de alta frustración. Muchas veces hay temporadas enteras de frustración y es en esas temporadas en las que va a ser sumamente importante encontrar pequeñas maneras de sentir y ver ese avance y de sentir la satisfacción que viene de completar y terminar algo. El siguiente recordatorio que me sirve un montón es que nunca se desperdicia una hora de trabajo creativo. En este caso estamos usando un ejemplo de mi podcast. Cada hora que yo paso detrás de un micrófono
hablando y creando un episodio, sea que se publica o sea que no se publica, es una hora en la cancha, es una hora de práctica y es una hora de entrenamiento. Es una hora de utilizar mi cerebro, de desarrollar mi estilo, de practicar mi voz, de practicar la destreza de comunicar mis ideas, y una hora de práctica nunca es desperdiciada. Los atletas que vemos romper límites y hacer todas estas cosas extraordinarias practican miles de horas para poder ganar esas medallas de oro. Cuando vemos a una atleta ganar una medalla de oro en unas Olimpiadas, no deberíamos solo preguntar, ¿qué será que desayunó ese día? ¿Qué técnica utilizó para romper el récord en la corrida, en la carrera? La pregunta más poderosa es, ¿cuántos años será que esa atleta practicó y entrenó para poder recaer sobre esos hábitos en ese día, el día de la carrera? Y lo que está detrás de esa medalla de oro no son estas cosas glamurosas, ni instagrameables, ni cool. Son solo miles de horas en la cancha, practicando, fracasando, teniendo pésimos días de entrenamiento, lesiones, estudiando su propia técnica para seguir mejorando, y una ronda que no se acaba y que sigue y continúa y continúa. A mí me sirve mucho recordarme que tal vez la idea original que estoy tratando de comunicar no va a ser la que termina saliendo al mundo. Tal vez esa idea no estaba suficientemente desarrollada, tal vez no es el momento. Muchas veces estos episodios súper frustrantes sí los tengo que archivar y los retomo semanas o meses más adelante. Pero, oh sorpresa, cuando sí los retomo semanas o meses más adelante, están tan trabajados que terminan siendo muchas veces los mejores episodios que tengo, los que más satisfacción me dan, o los que más me gustan y los que mejor se siente publicar. Sin embargo, aunque el episodio no termine saliendo al aire en esa semana o no se termine terminando, es el hecho de haberme quedado en la cancha practicando y trabajando de donde salen nuevas ideas. Este es un perfecto ejemplo. Fue gracias a que pasé trabajando esos 2 días en ese tema que me di cuenta que tengo este protocolo para la frustración que tenía pendiente hablarles y todavía no les había hablado. Fue gracias a el haber estado trabajando en otro tema de donde salieron nuevos temas. De esos 2 días trabajando en ese episodio que no va a terminar saliendo ahorita, salieron múltiples posts de Instagram. Salió nuevo contenido, salieron también nuevas ideas para otros nuevos episodios, y también salí y terminé con un montón de horas de práctica detrás del micrófono, trabajando en la producción del podcast, editando, escuchándome, encontrando patrones y maneras de mejorar, escuchándome y encontrando ideas que voy a poder desarrollar en otros lugares. Técnicamente no salió lo que quería que salga a principios de la semana. La idea terminó transmutándose y cambiando en múltiples cosas. Se terminó multiplicando y transformándose en un montón de otras ganancias, otras cosas que salí ganando. Siempre salimos ganando de quedarnos trabajando, de quedarnos en la cancha, de quedarnos comprometidos con la idea, con el desarrollo, con el proceso creativo. Sí importa que nos quedemos en el juego. Sí importan las horas que metemos. Sí importa las horas que nos quedamos trabajando, aunque estamos frustrados, aunque no está saliendo, aunque no es inmediato, aunque no se siente fácil, aunque no se siente rico. Las horas que metemos en la cancha siempre hacen una diferencia a largo plazo. Las horas que pasamos tratando de resolver esos problemas son las que nos desarrollan también como creadores y como empresarias y como empresarios. Es esa capacidad para quedarnos con el problema, de sentarnos con un problema que se siente mucho más grande que nosotros y seguir avanzando milímetro por milímetro, ladrillo por ladrillo. Al final del día, eso hace una diferencia gigante a lo largo de los años. Y también eso es lo que ayuda a incrementar ese estamina y esa tolerancia a estar incómodos. Volviendo a ese cerebro de atleta, ese arquetipo de atletas es tan útil para esto. Estudiar a los atletas es una de las mejores cosas que podemos hacer como empresarias y empresarios, porque los atletas recaen sobre su práctica. ¿Cuántas veces estos atletas olímpicos no tienen ganas de ir a entrenar o no se sienten con energía o se sienten desmotivados? Pero aún así llegan a entrenar, hacen su trabajo y recaen sobre su entrenamiento. Y es el cúmulo de esos miles de horas las que poco a poco a lo largo de los años les vuelven los mejores en los que hacen. Y entonces sí importa, yo creo que en ese momento tendemos o queremos encontrar esta manera de justificar que no importa, que no pasa nada. Pero en verdad sí importa que sigamos, sí importa que nos quedemos ahí, sí importa que toleremos la frustración y sí importa no tirar la toalla.
son esos momentos de frustración en los cuales tendemos a creer menos en nuestro trabajo, tendemos a creer menos en nosotros, tendemos a dudar muchísimo de nuestras habilidades, de nuestro merecimiento, de nuestros talentos. Y es ahí donde a mí lo único que me motiva y lo único que me salva es que no voy a lograr argumentar en ese momento si me merezco algo, si soy buena, si soy mala, porque la realidad es que en ese momento estoy frustrada, estoy confundida, me siento muy incómoda y no lo estoy logrando. En ese momento no voy a encontrar esta evidencia de soy increíble en lo que hago, soy merecedora. Como que en esos momentos frustrantes a mí eso no me sirve, se siente positivismo tóxico, se siente como algo que me estoy repitiendo a mí y hay una parte adentro de mí, una parte de mí que dice, ¿qué hablas? Como que solo cállate, le quiero poner mute a eso porque no se siente verdadero. Lo único que me motiva en esa frustración es saber que estoy metiéndole horas a la práctica y que lo único que me queda es utilizar estas diferentes estrategias y atacar este problema desde diferentes ángulos de una manera sistemática. Porque en ese momento yo no puedo recaer en mi optimismo, no puedo recaer en soy lo máximo y soy suficiente y soy talentosa, porque en ese momento no se siente así. Por eso es tan importante para mí tener estos protocolos y ángulos. Me gusta verle como que hay este bloque de mármol y no estoy pudiendo encontrar la obra de arte dentro de este mármol. Ya intenté parándome al frente, ya intenté parándome a la izquierda. En ese momento, en vez de tirar la toalla, decir, ok, ¿cuáles son los ángulos que no he intentado? Si tal vez le veo desde abajo, si tal vez le veo desde arriba, si tal vez le veo desde la izquierda o la derecha, voy a encontrar o mover así sea 1 milímetro para adelante el camino. Cada milímetro que avanzamos cuando estamos frustrados es 1 kilómetro del otro lado, ¿ok? Cada milímetro que logramos avanzar en esa frustración da resultados exponenciales. Ese milímetro mete oxígeno, incrementa la moral y aclara muchísimo el panorama. Entonces, ahora les voy a enseñar este protocolo que yo tengo para la frustración. Este episodio le saqué notas del episodio de todo lo que dije hasta ahorita y para conseguir las notas de este episodio, como siempre, solo entra a mi Instagram, Isa García, y simplemente mándame un mensaje por interno con el número de este episodio. El mensaje lo único que tiene que tener es el número, que es 177, 177. Mándame un mensaje solo con ese número y se te van a desbloquear las notas y el workbook de este episodio para que puedas seguir ahora sí el protocolo, que es la parte más importante. Entonces, este es el listado al cual recurro, en el cual recaigo en ese momento cuando me siento confundida y frustrada para empezar a intentar y probar qué ángulo, qué llave logra desbloquear el carro en ese momento. Número 1, me escucho el episodio entero y reorganizo el outline. Esta suele ser siempre la primera estrategia, como dije antes, a la que recaigo. Normalmente, el problema o la razón por la que no me está saliendo es porque el orden de lo que estoy diciendo no es óptimo. Es decir, tengo que reorganizar el orden de mis ideas. Normalmente esto viene cuando estoy tratando de empezar por algo que no debería empezar, sino que debería tal vez ser la tercera cosa que digo. Entonces, el primer ángulo que ataco es el orden del episodio. ¿Existe un mejor orden que tal vez va a explicar de una manera mucho más ordenada, de una manera mucho más natural la progresión de lo que estoy tratando de decir? La segunda estrategia es que me hago la pregunta de cuál es una tesis del episodio. En una oración, ¿cuál es el aprendizaje más importante que estoy tratando de transmitir con esto que estoy tratando de crear? Es decir, cuando estoy tan frustrada que me empiezo a confundir, que me desoriento, ya no me acuerdo ni siquiera para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que me ayuda es adoptar una perspectiva de águila, un ojo de águila, hacer zoom out, tomar como 3 pasitos para atrás y decir, a ver, ¿qué estaba tratando de lograr con esto? Es regresar al propósito inicial. ¿Cuál era la idea principal que estoy tratando de transmitir en una sola oración? Normalmente cuando estoy tan frustrada y tan confundida es porque se me olvidó. Se me olvidó cuál era esa una idea y estoy tratando de hacer demasiadas ideas simultáneamente, estoy tratando de decir demasiado adentro de un mismo lugar. Entonces, tomar 3 pasitos para atrás, hacer este ejercicio de enlistar y literalmente sacar en una oración lo que estoy tratando de decir, el mayor aprendizaje es, o la tesis de esto que estoy creando es esta. Una vez que marco esa tesis, organizar el orden se me hace mucho más fácil porque puedo identificar qué necesito eliminar, qué necesito quitar y en qué orden hacerlo. La tercera estrategia que me ayuda muchísimo es que me salto el principio, especialmente cuando me está costando grabar. Por ejemplo, si la idea está súper desarrollada en mi cabeza, está súper desarrollada en mi Notion, hace todo el sentido del mundo, pero no estoy logrando entrar en el flow, lo que hago es saltarme la introducción. La introducción de los podcasts,
cuando tratamos de resumir, de introducir nuestro tema, de presentarnos nosotros. Es la parte más difícil cuando todavía no has grabado el episodio. Entonces yo me he dado cuenta y encuentro que cuando me está costando mucho la introducción, debería solo saltarme la introducción e ir directo a la primera idea. Esa es la razón por la que muchas veces ahora los episodios entran directo con una oración y ya no trato de pasar como que presentándome y la música y no sé cuánto, porque me di cuenta que eso me distraía y me trababa muchísimo más de lo que ayudaba, y yo personalmente no me gusta escuchar las introducciones de los episodios, normalmente yo me salto. Estoy ahora yendo solo directo al grano. De la mano de esta estrategia también va tratar de dividir las cosas en bloques. Como dije antes, 1 milímetro de avance cuando estamos frustrados equivale a 10 kilómetros de movimiento. Entonces, cuando estoy tan frustrada con, por ejemplo, un episodio complejo, muchas veces lo que me desbloquea es empezar por una parte de la mitad. Por ejemplo, si un episodio se trata de 5 aprendizajes que saqué del año pasado, tal vez no estoy logrando hablar del primero ni de la introducción, pero tal vez el cuarto punto es uno que le tengo clarísimo y es tal vez el argumento más fuerte que tengo. A veces me sirve muchísimo solo empezar por el cuarto. Entonces, grabo un audio solo con el cuarto y una vez que termino de comunicar un punto súper claro, se me aclaran las ideas y ese momentum de repente hace que todo se desbloquee y que el efecto dominó sea súper grande. Entonces, a veces lo que me sirve es simplemente dividir el trabajo en partes mucho más chiquitas y empezar por cualquier parte que tenga la menor resistencia, es decir, la parte que se me haga la más fácil. Empezar por la parte más fácil, la más factible, y completar una pieza del rompecabezas. En este caso del ejemplo del podcast, sería literalmente empezar por una parte de 5 minutos del episodio, grabar ese un punto, ese un argumento, esa una pregunta, esa una estrategia, y una vez que termino eso, ese momentum se vuelve contagioso y empiezo a avanzar, 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 y de repente como que logro acabar. Entonces, en ese momento frustrante, trato de empezar por la parte más fácil, no por la parte más difícil. Esto quiere decir que me doy permiso de empezar en desorden. En vez de forzarme a grabar el episodio, introducción, tesis, argumento, anécdota, lo que sea, desordeno los legos y digo, voy a empezar por algo que no hace nada de sentido empezar, pero porque esta parte se me hace la más simple, la más fácil o lo más clara. Porque si logro colocar un buen lego, eso me contagia y me hace avanzar súper rápidamente con el resto. La siguiente estrategia o ángulo al que recaigo es que cuando una idea noto que le falta práctica, no le estoy logrando comunicar bien, está confusa, suele ser porque es una de las primeras veces que estoy comunicando esa idea y no la he practicado. Y cuando me refiero a practicado, no solo me refiero a haberla hablado, sino a haberla pensado lo suficiente. Una idea madura que está lista para ser transmitida es porque ya me la he practicado y masticado inclusive en mi cabeza. Es una conversación que ya he tenido conmigo misma, que he reflexionado muchísimo en mi journal, o es una idea en la cual he estado pensando por los libros que estoy leyendo. Entonces, los temas que me causan frustración son temas que todavía no he masticado suficiente, inclusive en mi propia cabeza. Otra de las instancias en las que me pasa esto es cuando una idea es súper teórica y súper compleja, súper lógica o súper de negocios o súper de estrategia. Cuando es una idea súper compleja, ahí sí o sí recaigo en redactar el episodio primero. Me siento en la computadora y escribo palabra por palabra todo el episodio. Redactar el episodio completo me ayuda a tener control sobre lo que estoy diciendo. Es demorado, es súper demorado redactar todo un episodio, pero cuando ya redacto un episodio, grabarlo toma 5 minutos. Obviamente no 5 minutos, pero ya no requiere de mucho porque ya estoy solo leyendo, ya no tengo que estar pensando, ya no tengo que estar analizando en paralelo lo que estoy diciendo, ya no tengo que medir mi tempo. Ya es el simple hecho de solo como que pararme al frente del micrófono, decir lo que tengo que decir y listo. Entonces, es una inversión de tiempo súper alta, pero que al final del día me termina ahorrando muchísimo trabajo, porque una idea compleja, hablarla solo como en espontáneo, muy difícilmente eso sale a la primera. Entonces, esas son las ideas que normalmente me toman 3 prácticas, 4 prácticas. Prefiero, si ya noto que está súper compleja, si ya noto que la quiero trabajar y que la quiero como meter ese trabajo antes de grabarlo, me siento y redacto todo el episodio en escrito para desarrollar las ideas de una manera que me hace sentir súper segura y súper confiada de lo que estoy diciendo. Esta herramienta de redactar el episodio es también súper útil cuando estoy hablando de cosas súper personales, súper vulnerables o súper íntimas, o historias que simplemente todavía no las he hablado en público.
Normalmente redacto los episodios, que son ideas súper complejas y de estrategia y de negocios y súper teóricas, o al otro lado del espectro, cuando son episodios súper vulnerables, súper personales y súper emocional, historias que emocionalmente se han sentido cargadas en el pasado. La siguiente estrategia es un pequeño y simple diagnóstico que tantas veces se me olvida hacer y es hacer un análisis. Tengo hambre, tengo sed, ¿cuánto dormí? Literalmente hacer un análisis y un diagnóstico del nivel de mi energía, porque si ya estoy en el final de mi energía del día, simplemente ya no voy a poder avanzar. Poder solo tomar un lugar súper maduro y analizar, comí suficiente hoy día, dormí suficiente ayer, tomé suficiente agua. Normalmente, cuando estoy frustrada, tiendo a querer negociar estas necesidades básicas y por eso las tengo súper claras escritas adentro de este protocolo para recordarme que es en esos momentos de alta frustración, de alta confusión, en los cuales mi cuerpo necesita que sí o sí cumpla con sus no negociables. Entonces, sí hay momentos en los cuales ya es de tarde, ya intenté, sigo frustrada y ahí lo que hago es terminar con una pequeña actividad, completar algo que me mejore el ánimo, que me conecte con esa autoestima de haber acabado algo, de haber terminado el día en una buena nota. Si no has escuchado el episodio de las estrategias de productividad y de efectividad, escúchalo, se va a complementar muy bien con este episodio. Es el número 173. Ahí hablamos de una estrategia que se llama dejarte migajas de pan para el día siguiente. Entonces, si estoy terminando el día con esa frustración y ese cansancio, es demasiado importante para mí terminar el día en una nota positiva, en una nota como de satisfacción. Y otra de las estrategias que puedo utilizar en esos momentos es dejarme migajas de pan para el día siguiente, para que el día siguiente sea un poco más simple. Dejo algo pequeño también abierto, comenzado o iniciado para que mi versión del día siguiente tenga una facilidad de volver a trabajar. Porque cuando estamos frustrados y confundidas, me doy cuenta que es súper fácil caer en la resistencia de regresar a trabajar. O sea, el día siguiente se puede sentir más pesado, más intimidante volver a empezar algo. Entonces, por ejemplo, lo que hice esta semana es que esta semana estoy trabajando en una nueva clase para la Academia de Empresarias. Lo que hice es que por más de que estaba cansada y ya no iba a poder trabajar en el desarrollo de esa clase, lo que sí hice es dejar la presentación abierta, creada con el título puesto y el formato hecho. Pero el simple hecho de haber avanzado cosas por otro lado ayudó muchísimo. La siguiente estrategia es asegurarme de empezar el día escribiendo. El journaling es una de las mejores herramientas de negocios, punto final, porque el journaling ayuda a incrementar nuestra claridad de pensamiento. La claridad de pensamiento es el ingrediente, yo diría, más importante para crear mejor contenido y para crear mejores clases, mejores programas, mejores podcasts, porque la claridad de pensamiento significa claridad de comunicación. Significa claridad y enfoque de a dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos, para qué estamos atravesando inclusive estos retos, para ganar perspectiva, para ganar esa perspectiva del propósito, para conectarnos con las ganas de servir, para recordarnos que ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de atravesar estas incomodidades y estas frustraciones? Y por eso la práctica de la escritura en las mañanas cambia el juego para mí por completo. Me aseguro de no negociar esa práctica, así sea para quejarme, porque el simple hecho de quejarme sobre la frustración ayuda a organizar esa energía, a enfocar esa energía y también a desempañar el vidrio. Escribir para mí es como literalmente la diferencia entre subirte a un carro que tiene empañado el parabrisas, que está sucio, que está lloviendo. Manejar con un carro que no puede limpiar el parabrisas es súper confuso. El hábito del journaling es básicamente como limpiar el parabrisas del carro todos los días. Desahogar y bajar toda esa carga cognitiva, todo ese cargo mental, ese peso de ideas y pensamientos y miedos y resistencia. Esas prácticas de mover mi cuerpo, hidratarme, comer saludable, dormir lo suficiente, escribir, son esas prácticas las que aclaran la mente, las que me dan la perspectiva que necesito y las que me ayudan a desahogar esa confusión. El siguiente ángulo es que si ya intenté grabar 3 veces y sigue sin funcionar y ya hice múltiples intentos para desbloquear ese problema, que para mí esa es la clave. No tengo permiso de rendirme si no intenté múltiples cosas para desbloquear el carro, porque si no intenté múltiples cosas, estoy rindiéndome demasiado temprano. Entonces, para mí, tengo esa regla. Parte de mi protocolo es
voy a intentar al menos 2 o 3 intentos o 2 o 3 diferentes estrategias. Y si ya después de esos intentos logro ver que es una calle sin salida, entonces, perfecto, pivoteo. Pero ya lo hago con la evidencia y con las horas de práctica que me ayudan a encontrar la nueva dirección. Entonces, en ese momento dejo el episodio en pausa. Siempre tengo permiso de dejar ese episodio en pausa. Pero lo que hago es que inmediatamente, y aquí está la clave, es como cuando te caes del caballo, te tienes que volver a subir al caballo inmediatamente. Porque si te caes del caballo y te desapareces y no te vuelves a subir al caballo en 2 semanas, esa resistencia se va a volver tanto más grande. Si dejo un episodio en pausa y lo archivo para trabajarlo más tarde, el punto más importante para mí es ponerme a trabajar en uno nuevo, más simple y más al grano inmediatamente. Porque si yo suelto y tiro la toalla y me rindo, entre comillas, y me tiro a ser derrotada por este reto y esta frustración, después volverme a subir al caballo va a tomar tanta más energía y va a ser tanto más difícil y tanto más incómodo. Entonces, si un episodio es súper teórico y me costó tanto que no lo logré, archivo ese episodio para trabajarlo más adelante, que hay una versión adelante mía del futuro que va a estar tan agradecida por todo el trabajo que le metí, pero inmediatamente, como en una librería, imagínate que archivas y devuelves un libro y lo vuelves a poner en la estantería, inmediatamente hay que elegir el nuevo. Si el episodio que estoy archivando era súper lógico, trato de ahora elegir algo súper emocional. Si es que, en cambio, estaba trabajando en un episodio súper emocional, de una anécdota vulnerable, y no me terminó de salir, ok, archivo ese tema y más bien me voy por algo súper lógico y súper objetivo. Porque si estaba tratando de usar mi corazón para contar algo súper emocional, ese es el músculo que está debilitado por esa frustración. Y entonces me voy a recaer en mi cabeza. Si mi cerebro está agotado de tratar de explicar algo súper teórico y estratégico, y entonces recaigo en ponerme a trabajar en un episodio mucho más emocional o de una anécdota o de una historia de vida que se me hace mucho más light poder contar. Y me aseguro de que sea una meta menos ambiciosa. Lo más importante es subirme al caballo y ponerme a galopar en el caballo lo antes posible para volver a retomar ese momentum, esa moral, esa autoestima, ese movimiento, esa energía que avanza. Elijo algo que inclusive se me haga simple, que se me haga fácil, que sea una meta mucho más pequeña. Tal vez es un episodio mucho más corto, es un episodio extremadamente puntual, o simplemente que ya la tengo súper practicada. No me pongo a trabajar inmediatamente en otra meta gigante, en otra meta súper compleja. Simplemente agarro una nueva idea que está o mucho más desarrollada o en la que me siento mucho más cómoda, que está mucho más en mi zona de confort, en la que me siento mucho más segura, para completarla y publicarla lo antes posible. Otra de las herramientas que utilizo muy a menudamente es transcribir lo que acabo de grabar. Para transcribirlo uso una aplicación que se llama Descript. Si tomaste Podcast 360 ya te sabes de memoria esta aplicación, porque en Podcast 360 les enseñamos herramientas de inteligencia artificial para mejorar su podcast. Esta semana ya pusimos la fecha para la única edición de Podcast 360 del año, así que les voy a dejar el link aquí abajo para que desbloqueen el cupón, porque se va a abrir solo en mayo y la próxima va a ser en el 2026. Así que si este es el año de tu podcast, las inscripciones abren en mayo. Una vez que saco el audio en texto, es mucho más fácil, por ejemplo, utilizarlo para crear contenido de Instagram. Entonces, de cada episodio del podcast podemos sacar tanto contenido para otras plataformas, sea para Twitter, para X, o sea para Instagram, sea para historias. Cada pedazo de contenido grande al cual le metemos un montón de horas debería estar siendo multiplicado y reutilizado en otros medios. Y esto para mí es mucho más fácil cuando lo veo en transcripción, cuando veo el texto. Si bien un episodio no me está terminando de salir para el podcast porque la idea en audio no está funcionando, tal vez es porque esa idea simplemente la puedo reutilizar para Instagram o para Threads o para un mail. Como dije antes, este tiempo en la cancha nunca está perdido. Y muchas veces solo había que cambiar de medio. La mayoría de veces mi estrategia principal siempre es hago episodios del podcast y de ahí eso sale el efecto dominó del contenido para mis otras plataformas. Pero si ya un episodio no lo voy a terminar de publicar, no lo voy a desperdiciar por completo, voy a tratar de sacar pedacitos que me ayuden a desarrollar, sea nuevos episodios del podcast o contenido para otras plataformas. Es muy útil para mí leer lo que dije, porque eso no solo aclara mis ideas, sino que me ayuda a encontrar los diamantes que sí tengo adentro de ese episodio, solo que no los podía ver.
Y ahora nos vamos a ir a las estrategias de inteligencia artificial. Yo uso ChatGPT. Sí, tengo el ChatGPT pagado porque sí hace una gran diferencia para también empezar a entrenar una de estas asistentes para que actúe como un productor de podcasts. Una de las estrategias que me enseñó mi novio para obtener mejores resultados de ChatGPT es asegurarme de tener diferentes carpetas en las cuales hablo solo puntualmente de ciertas cosas. Entonces tengo una carpeta específicamente dedicada solo al podcast, para que entonces esa asistente esté como cada vez más entrenada y mucho más guiada y enfocada a un tema en específico. También hay una sección adentro de los folders de la versión pagada donde sí le puedes poner como información o guía de a qué referirse cuando le haces preguntas adentro de esa carpeta. En esa parte sí le tengo redactada cosas como actúa como una productora de podcasts de alto nivel con un EQ de 180, actúa como una productora de podcast brutalmente honesta que quiere lo mejor para mí, que le importa mi éxito y que ha producido miles de podcasts con millones de descargas en Latinoamérica. Ese contexto ayuda muchísimo a que las respuestas sean de alto nivel. La estrategia número 1 es asegurarte de pedirle que actúe como una persona experta en producción de podcasts, porque eso hace una gran diferencia. También le pido, como escuchaste ahorita, le pido que me diga las cosas de una manera brutalmente honesta y directa, para que no se quede enredada. Eso ayuda muchísimo cuando estoy frustrada, porque cuando estoy frustrada me empiezo a meter en unos rollos mentales tan grandes que lo que más necesito es tener algo o alguien, en este caso la inteligencia artificial, que es como una asistente con un PhD, así me gusta pensarles, es una asistente experta que sí tiene experiencia en lo que hago, pero igual va a responder a mi trabajo. Cuando mi episodio del podcast es excelente, la inteligencia artificial me ayuda a sacarle excelencia, ¿verdad? A exprimir la excelencia. Si mi episodio está mediocre, no hay nada que la inteligencia artificial pueda hacer para volverlo excelente. Entonces, la calidad del trabajo depende de mí. La excelencia de las ideas, el desarrollo de esas ideas, el desarrollo del punto de vista depende 100% de mí. Y lo que me puede ayudar a hacer la inteligencia artificial es simplemente llevarle un poquito más lejos, refinarle un poco, encontrar las fortalezas o encontrar los puntos ciegos, pero es como una naranja. La inteligencia artificial no me va a exprimir de repente un jugo de naranja excelente, pero si yo voy y cultivo una naranja deliciosa y jugosa, sí me puede ayudar a exprimirle un poquito mejor. Una vez que le pongo el contexto y le explico también lo que hago, le explico mi podcast, le explico a qué me dedico, con quién trabajo, el enfoque de lo que vendo, todo eso es un gran párrafo que tengo como que ya prescrito para copiar y pegar, pero nunca le pregunto algo sin primero darle ese contexto. Eso cambia el juego. Entonces, la primera cosa es asegúrate de contarle qué haces, cómo se llama tu podcast, a qué te dedicas, a quién quieres llegar, cuál es tu cliente ideal y decirle qué sombrero quieres que se ponga. Una vez que le pongo el contexto, le digo, estoy muy frustrada con el episodio de mi podcast que estoy creando. Quiero que analices la transcripción y que me propongas 3 diferentes ángulos o puntos de vista para mejorar el episodio. En este caso me gusta también inclusive decirle, eres un experto en storytelling. Todo esto está en las notas, les voy a poner los prompts exactos y bien desarrollados que utilizo, así que solo asegúrate de conseguir las notas para que puedas copiar y pegar estos prompts. Esta estrategia de pedirle que proponga diferentes ángulos o puntos de vista me ayuda muchísimo si es que no estoy logrando encontrar el orden y el flow del episodio, porque normalmente encuentra una manera de contar lo mismo que solo tal vez no se me había ocurrido y que estaba escondida ahí dentro del episodio. El siguiente prompt le pego ahí la transcripción obviamente del episodio y le digo, resume la tesis de este episodio en un par de oraciones y dame las 10 frases o ideas más poderosas que encuentras. Especialmente súper útil cuando me confundí y no me estoy acordando qué estoy tratando de decir, qué está comunicando el episodio. Cuando le pido a ChatGPT que me resuma la tesis, me doy cuenta si estoy siendo exitosa en comunicar lo que quiero comunicar o si me estoy distrayendo. Si me responde una tesis diferente a la que estoy tratando de hacer, me doy cuenta que entonces ese es el problema. Pero esto también me ayuda a que me saque estas 10 frases o ideas más poderosas. Eso me ayuda a crear otro contenido. Si bien tal vez el episodio no va a terminar saliendo a la luz en ese momento, eso me ayuda a ya encontrar tal vez tweets, me ayuda a encontrar tal vez temas para historias o temas para otros nuevos episodios, o tal vez de ahí mismo saco un episodio mucho más directo y al grano y más fácil de grabar que puedo utilizar para solo volverme a subir al caballo. La siguiente estrategia es analiza la transcripción del episodio que acabo de grabar y genérame 10 diferentes ideas para
posts de Instagram usando las ideas de las que hablé, de nuevo solo para nunca desperdiciar ninguna onza de trabajo que utilizamos, sino para seguirla desarrollando. La inteligencia artificial nos ayuda a ir un poco más rápido y un poco más eficientemente, pero no va a ser un excelente trabajo por nosotros. Si nosotros estamos desarrollando las ideas y utilizamos algo como la inteligencia artificial para encontrar nuestros puntos ciegos, para encontrar las partes de un episodio que están débiles, para transformar ese episodio y multiplicarlo en más contenido del que estamos pudiendo ver. Es como tener una herramienta que nos hace ir más rápido, pero igual es nuestro trabajo desarrollar las excelentes ideas. El último prompt que me gusta utilizar es decirle, analiza la transcripción del episodio y hazlo 10 veces mejor. Usa mi tono, personalidad, pero hazlo conciso, potente y memorable. Y cuando le pido que haga esto, normalmente me sirve solo para encontrar las partes en las que no estaba siendo concisa y en las que tal vez solo había una manera más rápida de decir lo mismo. Así que me ayudan estas diferentes estrategias a simplemente ver mi trabajo desde puntos de vista que no las estaba pudiendo ver y a encontrar esos milímetros de diferentes avances que en ese momento de alta frustración valen oro y valen tanto porque generan esta sensación de movimiento, generan esta sensación de claridad. Y la excelente noticia, la buena noticia es que cada minuto de práctica, de tolerar esta frustración, de caminar a pesar de esa frustración, cada minuto de esa práctica se acumula. Todo se acumula y todo importa. Y a lo largo de los años, esa tolerancia a la incomodidad es cada vez más grande. Algo súper fácil de asumir es que las personas que llevan muchos años de práctica, fácil caer en la trampa de decir, es que ellos tienen talento, es que para ellos es más fácil. Cuando en verdad que algo parezca fácil es el simple hecho de que atravesaron muchísimas horas de frustración y de que toleran esa frustración mucho mejor, de que tienen estrategias para resolver esa frustración y de que no utilizan la frustración como una excusa para parar o como una razón y un argumento a favor de tirar la toalla. Yo creo que el enemigo principal no es la frustración, es la apatía. La apatía significa que nos deja de importar. El enemigo de la creatividad y de los negocios no es la frustración, es la indiferencia. La frustración, esta energía, esta confusión, esta incomodidad, es un montón de energía en nuestro cuerpo que también nos recuerda que nos importa lo que estamos haciendo, que tenemos sueños, que tenemos metas, que tenemos ambición, que tenemos ganas de más, que queremos seguir creando y desarrollándonos y evolucionando. La frustración es parte de estar en la cancha, de estar en el juego, de estar aprendiendo cosas nuevas y de seguir mejorando en la destreza que hemos elegido. Mejorar la destreza, apuntarle a la excelencia en nuestro trabajo y al legado de nuestro impacto, no es un camino fácil, no es un camino de facilidad y de pura diversión. Es un camino poco caminado, es un camino ambicioso y eso significa que nos importa y significa que nos va a frustrar y significa que nos vamos a sentir decepcionados o que vamos a dudar constantemente. Y el único secreto es no caer en la apatía y en la indiferencia de tirar la toalla. Cuando sentimos apatía e indiferencia, tenemos que preocuparnos. La frustración más bien es una buena señal de que estamos llegando a nuevos perímetros, de que estamos aprendiendo nuevas cosas, de que nos estamos desarrollando, de que nos estamos expandiendo. Pero la apatía y la indiferencia, ahí sí hay algo que se tiene que resucitar, ahí sí hay algo que está o estancado, medio muerto, medio como descuidado, y ahí sí también necesitamos tener un protocolo diferente para cuando notamos esta indiferencia y esta apatía. Pero la bandera roja no es la frustración. Van a haber ciclos constantes, momentos puntuales frustrantes, temporadas frustrantes, proyectos frustrantes, y es ahí donde desarrollamos el criterio y el discernimiento para ser mejores en lo que hacemos y para ganar lo único que nadie nos puede quitar, que son las horas de práctica y la experiencia en la cancha, que de ahí viene la sabiduría. La teoría es solo estar en nuestra cabeza, es tener buenas ideas. Eso no es tan valioso y es más, cada vez va a ser menos valioso mientras la inteligencia artificial se involucra y se mete más en nuestras vidas. Pero lo que sí va a ser cada vez más valioso es este lente, esta intención, este principio de la excelencia. Porque la excelencia, el querer ir más allá, el ir 10% más allá, la obsesión con lo que hacemos, el hambre por aprender, la ambición, las ganas de más, requieren de gratificación retrasada, requieren de que juguemos a largo plazo y por ende que toleremos la frustración
con mucha más capacidad, con mucha más paciencia y con mucho más enfoque. En esos momentos frustrantes, lo único que importa es seguirnos moviendo. El antídoto, yo creo, más importante para no tirar la toalla es publicar algo lo antes posible. Eso significa tener mucho cuidado con el perfeccionismo, tener mucho cuidado con el tirar la toalla, con la apatía, con entrar en diálogos de que no importa, de que no pasa nada y solo subirme al caballo y publicar algo lo antes posible. Sea un post, sea un segmento bueno en las historias, pero subirnos al caballo y producir y publicar algo mínimo viable, imperfecto, 70% listo, yo encuentro que es el antídoto más importante para no caer en la apatía. Porque la apatía y la indiferencia crean distancia de nuestros procesos creativos, nos alejan de nuestra misión, nos alejan de nuestro propósito, nos alejan de nuestro camino. Hay que encontrar y tirar de donde sea que podemos en esos momentos para tener esos milímetros y esos pasos y solo no escondernos, no meternos abajo de una cueva, no escondernos y meternos adentro de un closet, porque el instinto en esos momentos incómodos sí es salir corriendo, lo que significa que el éxito, el antídoto y la cosa que sana es tolerarla y seguirnos moviendo un pasito a la vez, un pasito que parezca mínimo, un pasito que parezca chiquito, un pasito imperfecto, pero un pasito, porque entonces nos damos cuenta que la meta es volvernos un poquito más grandes que la frustración, es seguir creando, seguir produciendo, acordarnos que la razón por la que tenemos un negocio no es para nosotros, es para ayudar a otras personas y para ayudar mejor, para resolver mejores problemas, para hacer más dinero. Hacer más dinero significa hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. Significa hacer cosas difíciles, significa resolver problemas más grandes, significa que te pagan por hacer el trabajo que otras personas no lo quieren hacer, el trabajo incómodo, el trabajo difícil. Ese es el juego de los negocios. Y entonces, en ese momento, lo que más importa es quedarme en el caballo, es producir algo, es ganar esa perspectiva y es yo darme cuenta que puedo ser 1% más grande que esa frustración y seguirme moviendo para seguir encontrando evidencia objetiva de que yo soy más grande, de que estoy desarrollando esa madurez emocional para sostener emociones incómodas. El proceso de crear no es una cosa de arco iris y unicornios. El proceso de tener un podcast que llega a millones de personas, el proceso de crear contenido que topa la vida de miles de personas, el proceso de crear productos que llegan a la vida de miles de personas, no es un proceso hermoso, arcoíris, instagramiable. Es el proceso de hacer las cosas que otros no están dispuestos a hacer. Es el proceso de atravesar la incomodidad en la cual otras personas se rinden y es el proceso de hacerlo con el fin de crear cosas excelentes de alto valor y seguir ayudando a personas que están 2 graditas debajo tuyo. Mientras más ambiciosas nuestras metas, más frustración vamos a tener que ser capaces de sostener y de tolerar, de poder observar nuestras emociones con la objetividad, de poder ver que esas dudas, esos miedos, esas ganas de tirar la toalla, ese pesimismo, esas excusas, son simplemente parte del juego y no un indicador del final del proceso. Es súper loco, pero hay posts que yo estoy a punto de no poner porque me siento triste o porque estoy teniendo un mal día y asumo que entonces el contenido va a salir mal y termina siendo el mejor pedazo de contenido del mes y termina como que haciéndose viral. Hay en cambio pedazos de contenido en los que me siento tan inspirada y positiva creándolos y no les va tan bien. Hay podcasts que me toman tanta frustración crear y terminan siendo los mejores y más descargados. Hay episodios que son facilitos de crear y terminan siendo los mejores y más descargados. Entonces, el resultado final no viene solo del proceso. El proceso va a tener altos, va a tener bajos, van a haber procesos creativos súper ricos y deliciosos y van a haber procesos creativos súper incómodos y retadores. Y el punto es que esa madurez emocional necesita ser mejor que ayer. Y ser mejor que ayer a veces significa no tirar la toalla, regresar a la cancha el día siguiente, ir a dormir, descansar, llamar a una amiga, pero no tirar la toalla y no dejarnos llevar por esa apatía y por esa indiferencia, que ese sí es un problema y eso sí es tóxico y eso sí es malo para el alma y el proceso creativo. Pero la frustración es parte del juego, es parte de la práctica, es parte de esa excelencia, de saber navegarla, de seguir ganando esas herramientas para sentirnos cada vez un poquito más confiadas, confiados, seguros de que ya lo hemos atravesado antes
y que por ende ya podemos también predecir que se va a terminar desbloqueando y que van a salir cosas de aquí y que ya volverá a haber una temporada en la que vuelva a estar en el flow, pero no puedo volverme a topar con una temporada en la que estoy mega en el flow sin atravesar esas partes frustrantes. La tolerancia a la frustración es el superpoder más grande de los negocios, más grande de la creación de contenido y más valioso en un mundo de la inteligencia artificial. Hay un quote que escribí hace unos meses que es: hay que aprender a pedir mejores deseos. En vez de pedir que el camino sea más fácil, pide ser más valiente. En vez de pedir que el camino sea más rápido, pide ser más paciente, tener más enfoque, tener mejor perspectiva, tener más convicción. En vez de pedir que las cosas funcionen más rápido o que sean más simples, hay que pedir mayor tolerancia a la frustración para cuando las cosas se ponen incómodas. Hacer cosas extraordinarias va a requerir de esa audacia, de esa valentía, de esa madurez emocional para seguir caminando, para navegar esas emociones súper complejas, súper contrastantes, súper pesadas, esos miedos, esas dudas. Ese es, al final del día, el superpoder. Yo creo que el enfoque más grande es concentrarnos en fortalecer estos músculos en vez de decir, quiero levantar pesas más livianas en el gimnasio. Tenemos que decir, ¿qué tengo que hacer para volverme más fuerte? Porque si me enfoco en volverme más fuerte, el camino de por sí se vuelve más factible seguirlo caminando, pero de esa manera puedo llegar a territorios mucho más grandes y crear cosas extraordinarias. Así que este también es tu recordatorio de que la excelencia va a ser más que nunca muy valiosa y memorable y diferenciadora en un mundo de la inteligencia artificial. Tener esa meta de ser mejor que el mes pasado, mejor que el año pasado, mejorar en estas destrezas, tener la gratificación retrasada para mantenerte enfocada en lo que de verdad importa, para seguir metiendo la práctica, para seguir metiendo la experiencia, te va a diferenciar de un mundo promedio, de un mundo que está sacando las mismas respuestas de un mismo lugar, y más bien aprender a usar esas herramientas para ayudarte a ser más excelente que el año pasado y que el año anterior y que el año anterior. A lo largo de los años no podemos tener esta expectativa de que coronar cimas, llegar a ciertos lugares del éxito significa que el camino solo es más fácil. No, llegar a nuevos niveles de éxito con tu empresa, con tus ventas, con tus productos, con tus contenidos, significa estar enfrentando problemas más grandes, más difíciles de desenredar, más difíciles de resolver, lo que significa que vas a necesitar estos músculos sí o sí. No hay salida, hay un solo camino, y es que mientras más queremos crecer, mientras más cosas extraordinarias queremos crear, vamos a depender en gran parte de nuestra valentía para seguir caminando cuando tenemos miedo, para dar esos pasos valientes y enfocados, para saber encontrar las actividades de más alto valor que solo nosotros podemos hacer, como por ejemplo aprender de múltiples temas para que nuestro cerebro esté vivo, haciendo nuevas conexiones y creando nuevos caminos. Y por último, seguirnos moviendo cuando las cosas se ponen incómodas, como señal de que estamos resolviendo problemas que nunca antes hemos resuelto, como señal de que estamos trayendo ideas nuevas al mundo, de que estamos desarrollando los músculos, sea intelectuales, sea creativos, que necesitan claramente practicar, sea porque estamos metiendo las horas de práctica para que en un año mágicamente algo sea más simple. No es mágicamente, es gracias a todas esas horas de práctica que metiste en los momentos en los que nadie te vio, y acordarnos que todo fruto que vemos más adelante es gracias a las semillas que una versión nuestra plantó años atrás, especialmente cuando nadie te ve, especialmente cuando nadie te aplaude, especialmente cuando no hay premios, ni hay medallas, ni likes, ni followers. Eso es lo que construye un carácter y una verdadera identidad de seguirnos moviendo, de hacer cosas valiosas, una autoestima bien implantado y un amor propio bien enraizado en nuestro interior, que no está solo buscando eso por afuera. El hacer cosas difíciles es la mejor cosa para el autoestima y el amor propio que existe en este mundo entero. Y es gracias a esos momentos en los que nadie nos ve, en los que queremos tirar la toalla y no lo hacemos, que se construye ese carácter, que se construye esa identidad y que se fortalecen esos músculos que después se notan y que después nos llevan a lugares exponencialmente más lejos, aunque en ese momento parecía solo 1 milímetro de 1 milímetro. Cada milímetro que avanzas importa, cada hora y cada repetición que metes acumula, nunca es desperdiciada y siempre cuenta. Así que si todavía no tienes un documento que se llame tu protocolo de frustración,
este es el momento para armarlo, puedes usar el mío como referencia. Tal vez para ti no son los podcasts, tal vez para ti es liderar un equipo, tal vez para ti es producir un nuevo producto, para ti tal vez son programas o TikToks o YouTubes o tal vez es escribir libros o escribir mails, sin importar cuál sea el medio creativo en el cual trabajas o te expresas. Asegúrate de crear uno de estos protocolos en los momentos en los que estás inspirada y en los que tienes claridad y en los momentos en los que sientes que estás avanzando o en los momentos que logras resolver algo difícil. Anota la estrategia que utilizaste para que en el futuro, cuando una versión de ti esté perdida, confundida y tenga ganas de tirar la toalla, pueda recurrir a un protocolo y diferentes estrategias que tú misma has ido creando para que sepa por dónde empezar y sepa cómo y por dónde atacar un problema, para que así cada vez sea un poquito más eficiente saber por dónde atacar a este bloque de mármol para poder encontrar esos diamantes. Hay un diamante adentro de esa frustración, adentro de ese lodo, adentro de esa tierra. Hay ideas, hay respuestas, hay claridad, hay conceptos, hay productos, hay contenido maravillosamente tuyo que vale cada onza de minuto que pasamos desarrollándolo, encontrándolo, formándolo, esculpiendo esa obra de arte. Hay dentro de esa frustración tesoros que hay que irlos a encontrar, nadie más lo puede hacer por nosotros. Y es más, si es incómodo, significa que no va a ser descubierto por muchas otras personas y es una señal de que es algo súper valioso que tienes que ir a buscar. Así que si necesitas este recordatorio en este momento, adentro de esa tierra, adentro de esa confusión, adentro de ese lodo, hay unos diamantes y hay unos tesoros esperando a ser encontrados por ti. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.